la mayoría de las personas que nos dedicamos a hablar en público, de alguna manera estamos haciendo el ridículo. Esto para tomárselo en serio. Primero porque estamos dejando claro a toda la gente que nos escucha que creemos que sabemos algo. Te quedas expuesto si hablas en público. ¿Qué piensa el oyente? Este cree que sabe algo. Incluso si te metieras adentro de la mente de quien está hablando en público, te podrías encontrar con un personaje que quiere enseñarle cosas a los otros, porque cree de que ha aprendido algo, que estudió, que comprendió algo que otros no comprenden. ¡Qué estupidez! Parece ser que el que está hablando en público estudió, leyó, tiene un poquito de memoria, y entonces se larga a hablar en público. Y lo quiere entregar. Eso que aprendió, que memorizó, dice, lo quiero entregar a los demás. Pero el ridículo tiene otra causa, quizás más profunda. Segunda, es porque los que hablamos pensamos que nos van a escuchar. Esto es más ridículo que lo anterior. Te lo juro. O sea, todo ser que habla en público, un personaje dice, ¿me van a escuchar? Ahora, así como no te pueden meter en la mente del que habla, te pueden meter en la mente de los que escuchan también. Si te metes en la mente de los que escuchan, van a encontrar una cantidad de personajes que ponen cierta atención a lo que se está diciendo, pero en el fondo no quieren escuchar absolutamente nada que no les cuadre con su pasado, con lo que creen, con lo que han leído. No quieren escuchar nada nuevo. Es decir, que el que habla en público está sometido a tener que decir cosas que el otro quiere escuchar. ¿Ves qué ridículo es? Si hablas cosas originales, no te van a escuchar. Y si hablas lo que los otros quieren escuchar, ¿para qué hablas? Para fortalecer el ego del otro. Pero hay una tercera causa de esta ridícula. Quizás es la más complicada. Y es que todos los que hablamos en público, más tarde que temprano, nos vamos a dar cuenta de la estupidez de haber estado hablando a otros. Más tarde que temprano te das cuenta, te llega la comprensión. Perdí tiempo, perdí energía. Y cuando te llegue esa comprensión, vas a decir, ¿por qué no me quedé callado mejor? ¿Por qué no aproveché todo ese tiempo para estar en silencio? ¿Para qué hablé? Aún así, no solamente que hay cada vez más gente que quiere hablar en público, sino que incluso, aunque escuchen esto que estoy diciendo, van a seguir hablando. No pueden parar. Por ejemplo, yo ya comprendí todo esto. Yo sigo hablando. Es el caso mío. Y yo me pregunto, ¿cuál será la auténtica razón por la cual sigo hablando? Es un motivo de profunda reflexión cotidiana mía. Y esto es algo que no lo sabe nadie. La razón por la cual hablo. Cuando digo nadie, es nadie, o sea, yo tampoco. Reconozco que yo a esta altura del partido voy teniendo alguna sospecha de por qué hablo. Y lo voy a compartir esos días. Pero de verdad, yo he estado observando y reflexionando sobre las posibles causas, no mías, sino buscando la mía, observando a otros y decir, a ver, ¿por qué la gente habla? Algunos hablan para enseñar, otros para quedar bien, otros para demostrar que saben, para transmitir conocimientos, para ganar dinero, para sentir el poder de estar influenciando en otros. Son muchas las causas. Otros lo hacen porque quieren transferir la experiencia que han tenido o porque quieren ayudar a los demás. No importa el motivo que tenga el que habla en público. Lo realmente importante es que a través del lenguaje se puede descubrir que a través del habla también se puede entrar en espacios de silencio.
todos los que estamos aquí y que nos dedicamos a hablar a otros. No podemos dejar de lado la posibilidad de comprender que a través del habla podemos colaborar a que otros encuentren el silencio. Y es la parte más poderosa que tiene el lenguaje. Cuando te lleva al silencio. Cuando está hablando el ego, el oyente tiene la tendencia natural de agarrarse, apegarse a todo lo que escucha. Lo quiere recordar, toma nota, lo memoriza. ¿Para qué he venido? Después me voy a olvidar de todo. Pero cuando el ego no es el que está hablando, a veces pasa este fenómeno, a lo mejor pase hoy. El ser que escucha no le interesa en absoluto recordar lo que se está diciendo. Digamos que esto es una interrelación entre el que habla y el que escucha. Si el ego habla, el ego del que escucha quiere llevársela memorizado lo que se ha dicho. Pero si habla la conciencia, el que escucha se siente confrontado a no poner atención en lo que se está diciendo, a ir más allá de las palabras y a dejar entrar algo que el lenguaje no puede definir. Porque más allá de la razón, del intelecto, de la mente, en nuestro ser íntimo, espiritual, queremos encontrar el silencio. Porque el silencio interno está relacionado con la armonía, con la paz, con la tranquilidad. No queremos potenciar a ese ser parlanchín que llevamos dentro de nuestra mente, que habla, verborrágico, total. Este es un encuentro místico. Y en gran medida este encuentro místico lo hemos diseñado para poder redescubrir el silencio que hay adentro de nuestro ser, del ser de cada uno de los que estamos aquí. Estamos viviendo en una realidad parlanchina, de una actividad frenética que hace la mente. Y nos olvidamos que hay una parte interna nuestra que siempre ha estado en silencio, siempre estará.